Estrellas de la Opinión, un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la Opinión, porque tu opinión también cuenta. Vamos de inmediato con esta llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Buenos días, amigos y compañeros. Annie Burgos le habla. Hola, Rompe, Annie. Bueno, felicitar al equipo de Estrellas de la Opinión, a la producción y demás familiares por llevar al doctor Figueroa para que le explicara al país que hay una diferencia entre la droga que se está promoviendo y el uso medicinal de la droga, que según la FDA está aprobada solo para 2 tipos graves y pocos comunes de epilepsia. O sea que esa historia de que ahora medio país sufre de trastornos de ansiedad, insomnio y demás familiares para justificar el uso de drogas, pues se desmonta con la excelente participación del doctor. Así que en nombre del país les agradezco. Gracias, Agni. Vamos, señores, a seguir tomando llamadas y a leer en Twitter lo que nuestra audiencia siempre activa está escribiendo siempre. Buen día, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Buen día, ciudadano. Cuéntenos, ¿cómo está? Mi pregunta para el doctor es, por ejemplo, yo en mi juventud fumaba marihuana. Un día yo me levanté y digo, vean, que esto no me conviene. Y lo dejé. Después entré al juego y dije yo, vean, que esto no me está dando beneficio. Y lo dejé. Entonces yo quisiera saber cómo es que yo puedo dominar esa parte. Gracias. ¿Cómo yo puedo? ¿Cómo él puede dominar esa parte? Él parece que ha experimentado eso y él tiene mucha fuerza de voluntad. Pero veo que jugaba y dejó el juego. Sí. Él fumaba la y dejó de marihuana fumar. y dejó de fumar. Bueno, fíjate, tuvo contactos y consumos experimentales y lo dejó. O sea, no tenía los numeritos para volverse adicto necesariamente. Hay muchas personas que prueban algún tipo de sustancia y generalmente no se vuelven adictas. Por ejemplo, fíjate que ahora el caballero Euric me acaba de pasar una droga que es el café. La más consumida ilegal. Sí. Y importante, tú te metes 1 litro o 2 litros de esto y te puede dar una arritmia cardíaca y matarte. Yes. Eso es importante que la gente lo sepa, ¿eh? Y es lo que digo, no hablo desde lo moral ni del prejuicio, simplemente si usted va a consumir una sustancia legal, sepa qué está consumiendo y qué se está metiendo. Eso es importantísimo y lo digo así de manera llana para que el público le impacte un poquito más. Por ejemplo, yo tengo PMDD y los dolores son muy fuertes. Entonces, yo lo que bebo para los dolores es tramadol. Pero yo lo que hago es que me aguanto mi dolor para evitar consumir tramadol porque es algo que tengo que consumir por 2 semanas todos los meses para evitar la hinchazón, las ojeras, porque me salen una ojera. Y te la prescribió un traumatólogo, me imagino. Sí, exactamente. mi doctor, pero ¿qué yo hago? Yo no la consumo. Obviamente tengo que lidiar con el dolor de cabeza, con la hinchazón, porque me pongo como que estoy embarazada. Bueno, hoy todavía estoy un poco hinchada y tengo mucha ojera, es por eso ayer estaba muy mal. Pero es algo con lo que tengo que lidiar por 2 semanas todos los meses. Pero yo prefiero, si es un dolor que yo puedo tolerar, pues lo aguanto. Ya si no puedo tolerarlo, voy a la clínica y me lo inyecto. Ni siquiera compro las medicinas para ni siquiera tenerla en mi casa, porque desde que tú la tienes en tu casa, ay, mira, pero yo quiero salir, déjame bebérmela para poder salir. Claro, se supone que tu médico te la indicó por una cantidad específica. Exacto. Por un tiempo específico. Nos pregunta un radio escucha por Twitter. Estefanía Ruiz dice, ¿cuál sería un consumo moderado, no nocivo, de una persona que usa marihuana o sus derivados para manejar trastornos del sistema nervioso que causan dolor? Lo que pasa es que no hay una dosis establecida para ello. O sea, lo primero es que tú tienes que verificar desde la ciencia esa afección que tú tienes, cuál es la medicación idónea para tratarlo. Yo tengo que medicar a mi paciente con los medicamentos que verdaderamente tienen aprobaciones y mayores resultados. No dejarme llevar de una ola de momento. Ahora bien, si esta persona vive en un país donde la marihuana es legal y su médico entiende que con una graduación de cannabidiol puede tratar esa manifestación neuropsiquiátrica, ya él entenderá qué dosis ponerle, pero no hay una dosis establecida per se que se pueda decir, dale tanto. Ya eso va a depender de cada caso en particular. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Sí, buenos días, ciudadano del mundo, señores. Construya, ciudadano. Sí, bueno, el tema, la verdad que ustedes entraron al debate como es ahora, pero tengo algunos comentarios y alguna pregunta para el doctor. Yo veo que en Estados Unidos, aquí en Massachusetts, donde se legalizó a través del voto, o sea, se puso en la boleta. Si usted como votante, además de que va a votar por sus autoridades, quiere que legalicen la marihuana, que la legalicen, significa que ya había marihuana por todos lados, como en República Dominicana, que está ilegal por todos lados está. Entonces le permitieron a la población votar si se legaliza o no. El 70% de la población de Massachusetts votó de que sí, y la legalizaron. Por mí que le radiquen, déjeme decirle, pero estoy hablando objetivamente. Bueno, ¿qué pasa? En cuanto a lo que es la adicción o hábito, porque hay como contradicciones con los expertos. Hay uno que dice que no produce adicción, que es hábito, hay otros que dicen que produce hábito, no adicción. Bueno, por ejemplo, la cocaína puede producir una depresión y ansiedad inmediatamente, usted la deja. El alcohol puede producir un delirio tremendo. O sea, son drogas que son adictivas per se, pero la marihuana todavía hay confusión. Dicen doctores en el debate que no han visto todavía una sobredosis o una emergencia por marihuana, dicen ellos. Bueno, aquí en Estados Unidos, a pesar de que es legal, se sigue haciendo pruebas de drogas a las personas que van a entrar a trabajos sensibles, como por ejemplo, en el sector salud, te hacen tu prueba, cuando tú vas a pasar tu entrevista, te meten un sopo en la boca y te esperan 5 minutos. Primero te preguntan si usa droga. Si dice que sí o que no, ya es un gancho, porque si da positivo tiene problemas y puede ser que no te coja. Entonces, luego de eso, a los choferes de camión le hacen prueba, una serie de personas que trabajan con maquinaria le hacen prueba, aunque esté legal. Entonces, voy para la República Dominicana, yo me he fijado que el adulto, señores, después que es adulto, porque yo lo que no quiero es que la marihuana ni la droga llegue a mis hijos, pero el adulto después que es adulto, hace lo que le da su maldita gana, le dicen el daño que hace, acaba con el dinero, le busca problemas y la gente sigue comprando droga y metiéndose. Entonces, yo veo una cosa, desde el punto de vista social, ¿qué está pasando con la ilegalidad de la marihuana? Cualquiera de nosotros que queremos marihuana, vamos y la compramos fácil, está en la calle, y nuestros hijos también la compran fácil, está en la calle. ¿Por qué? Porque es ilegal. Y con la ilegalidad se corrompen las autoridades, porque se enfrentan al chantaje, a que el punto tiene que pagar y todo eso, y la droga sigue igualita y llega más fácil a mis hijos. En las escuelas, lo que venden marihuana, están a la espera de los niños o de los adultos para vender su maldita droga. Entonces, doctor, me pregunta la siguiente: ¿cuál es el beneficio de la ilegalidad, de la persecución, que no tenemos ningún resultado? ¿Y cuál es el beneficio o el perjuicio de la legalidad? Cosa que no puede llegar a nosotros. ¿Cómo pasa con el alcohol? Muchísimas gracias, ciudadano. Okay. Fueron 2 preguntas que le hizo. Sí, creo que fueron varias. Déjame ver cuál. Fíjate. Realidad en Estados Unidos muy diferente a la República Dominicana. En mi opinión, nosotros no estamos preparados aún para legalizar una tercera droga. El debate sí debería ir por despenalización. Porque si tú despenalizas, tú logras identificar personas que están enfermas y puedes tratarlo. Señores, vivimos en un país que todavía no hemos podido controlar que una persona, ya sea en un motor o en un carro, compre una cerveza y se vaya bebiendo en una carretera. Si no hemos podido controlar eso, no podemos aspirar a legalizar una tercera droga. Sí, tú vas a resolver quizás el problema que tiene que ver con el narcotráfico, pero aquí no tenemos una red de tratamiento fortalecida para esa embestida de pacientes. Si tú legalizas la pero está ahí, sí, pero todos los estados donde se legaliza, obviamente se dispara el consumo. Claro, aumenta. Porque se normaliza. Señores, aquí las personas entienden que el alcohol no es una droga. Y eso pasa, no importa el nivel social de la persona. No, y si uno le dice... Ni el café, o sea, falta mucha psicoeducación. Es importante hablar de despenalización, es importante hablar de que esos derivados del cannabidiol que están aprobados en países del primer mundo para diferentes enfermedades se pudieran utilizar aquí. Más allá de pasar a la legalización per se, porque necesitamos mucha psicoeducación y necesitamos redes de salud muy fortalecidas y más profesionales entrenados. Yo creo que a veces en República Dominicana nosotros queremos correr cuando todavía no gateamos. Y eso tenemos que ser conscientes. 100%. Y a veces entendemos que la burbuja de ciertos lados de la capital es lo que se extiende a República Dominicana entera. No es lo mismo el consumo de alcohol en el perímetro capitalino que en Barahona o en San Pedro de Macorís.
Son cosas muy diferentes. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos en el contexto y a veces nos sesgamos lo que vimos en la capital de la pequeña burbuja que a veces nos movemos del perímetro. Tenemos una llamadita. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Eury. Annie de nuevo. Yo tengo una pregunta para el doctor, que es psiquiatra. Si lo que se quiere es el uso de medicinal, ¿verdad? Para algunas patologías aprobadas por las sociedades científicas y FDA, ¿por qué no se hace la despenalización, como usted dice, como se hizo con los opioides? En República Dominicana, que tengo entendido, porque tengo un paciente psiquiátrico, que es con recetas numeradas y con el S4 del médico registrado y con una cantidad de recetas específicas bajo la modalidad de la supervisión de la DNCD, se pueden vender los opioides. ¿Por qué se está pidiendo legalización y no despenalización? ¿Por qué no se vende bajo esta modalidad de receta controlada? Bueno, lo que pasa es que son dos cosas diferentes. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que con la marihuana medicinal, con aprobaciones, se pudiera hacer este control como se hace con las benzodiazepinas y los opiáceos. Ahora bien, ya el asunto de despenalización es que si una persona, por ejemplo, consume marihuana de manera ilegal, la policía lo intercepta, en vez de esa persona ir presa, esa persona pasa a un programa de tratamiento para evaluar el grado de adicción que pudiera tener. Y dependiendo si es leve, moderado o severo, se puede tratar a esta persona. En vez de tú meterlo en una fiscalía que dure tiempo allí, y eso desahogaría muchísimo las cárceles y da mayor visibilidad y mayor estadística de por dónde anda mayormente el problema. Son dos cosas diferentes, pero sí, eso sería genial, que medicamentos que se pudieran utilizar de manera controlada, excelente, porque como todo medicamento, la marihuana medicinal tiene efectos secundarios y la gente también debe conocerlo a la hora de su utilización. ¿Cuáles son esos efectos secundarios de la marihuana medicinal? Puede, por ejemplo, no se debería combinar con alcohol porque pudiera potenciar el efecto del alcohol. Puede quitarle efectividad a algunos otros medicamentos, pero eso no solamente lo hace la marihuana medicinal, eso lo hace cualquier psicofármaco en psiquiatría u otra droga de la farmacopea que utilizamos. Hay diferentes efectos adversos, puede darte somnolencia, ponerte lento, no necesariamente te psicoactive, y todo eso obviamente, si tú lo prescribes, tú se lo tienes que mencionar a tu paciente con cualquier droga. Por ejemplo, tú que estás tomando tramadol. No, yo no me lo tomo ya. Bueno, o sea, pero te lo prescribieron. Sí, me lo prescribieron, pero no lo utilizo por ese mismo tema de la adicción. Pero no es un pecado que lo utilices. No, porque con el control y exacto. Con el inicio y el fin que tu médico quiere. Exacto. Porque entonces, si te sales de lo que él indicó, ya ahí sí estamos hablando de que pudiera haber un problema. Claro. Si en vez de tomarte una, te tomas varias. Sí, porque no es lo mismo. Fíjate, yo tengo 10 años tomando una benzodiazepina, dígase un diazepam. Si yo no tomo diazepam, no duermo, por ejemplo. Yo no pudiera decir que esa persona tiene un trastorno adictivo, porque se lo toma de la manera correcta como se lo prescribió el médico. ¿Dónde hay un trastorno adictivo? Que yo me la tome por encima de cómo me la prescribió el médico. Ahí ya hay un problema. Es como usted estaba diciendo antes, de que aquí las personas no creen que el alcohol y el café son adictivos. Y uno le dice a personas que dicen, no, yo me tomo una copa de vino todos los días antes de acostarme, y tú le dices, tú eres alcohólico, eso es una adicción, porque si no te la bebes, no puedes dormir, te la tienes que beber obligado. Y hay otros que dicen, si no tomo café, me empieza a doler la cabeza. Eso es abstinencia. Abstinencia. Sí. Abstinencia al café, el que le duele es una abstinencia al café. El que toma café y no lo toma un día y le duele la cabeza, está haciendo abstinencia. Porque las personas creen que para tú ser alcohólico, tú te tienes que beber 1 litro diario y emborracharte, y no es así. Y no es así. La dependencia, ¿no? Es dependencia. hasta una copa que tú te bebas todos los días a la misma hora. Lo que pasa es que uno mide también mucho la funcionalidad, porque hay alcohólicos funcionales. Sí. Pero esta persona, tú vas viendo cómo paulatinamente se va deteriorando. Y muchas veces va incrementando el consumo de darse cuenta. Hay otros que se quedan en un consumo fijo, pero entonces empieza a pasarle factura a nivel de lo que es la salud. Vamos con esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas, Stephanie. Cuéntenos, Stephanie.
Con relación al consumo de la marihuana, a mí me parece que es muy irresponsable de parte de David Ortiz, de Sergio Carlos y todo el que la anda promoviendo. Como dijo el doctor, él lo está promoviendo la medicinal, está promoviendo otra cosa. Pero mi pregunta es la siguiente. Yo tuve un caso muy cercano, familiar, de una persona que estaba consumiendo marihuana, obviamente aquí en República Dominicana y de forma ilegal. Cuando se les reclamó, porque es una persona muy joven, la persona respondió, pero tú bebes alcohol y es lo mismo. Entonces yo entiendo que lo que yo estoy haciendo no está mal y el alcohol sí es legal en República Dominicana. Entonces, doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que consuma alcohol, por ejemplo, no alcohólica, sino todos los fines de semana, y una persona que haga lo mismo pero con la marihuana, que entiende en su cabeza que como es lo mismo no está mal? La legalidad. Sí, Esa porque es la diferencia. hay personas que creen que lo que es legal es correcto. Exacto. En los, Y no años, es así. en los años 30, cuando la famosa ley Borsta en Estados Unidos, cuando Al Capone era el Pablo Escobar de esa época, el que consumía alcohol era satanizado. Entonces, fíjate, por ejemplo, si el 2 de agosto era ilegal, era mal, entonces el 3 de agosto le quitaron la ilegalidad y ya es buena. No, sigue teniendo el mismo daño. Lo que pasa es que tienen que haber campañas psicoeducativas para que la gente sepa qué va a consumir y qué va a entrar en su cuerpo. Hay un aspecto aquí y creo que va esto orientado con la llamada de la joven que llama. Doctor, la gente consume alcohol, ¿verdad? Sí. Pero la gente no consume alcohol todos los días, como en el caso que ella dijo. Hay quienes sí, pero hay gente que consume alcohol un viernes, un sábado, un domingo como fin de semana. Bien. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que hay jovencitos que La consume consumen su marihuana diario. Claro, fíjate que entonces, ahí ya hay otro componente que tú no lo puedes comparar con un consumo. Claro, lo que pasa es que ella dijo fin de semana los dos en específico. Pero claro está, no es lo mismo un consumo diario de una droga a un consumo más espaciado. Claro. Eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, hay personas... Y también me gustaría saber, que fue algo de la discusión que tuvimos aquí en el espacio el lunes, ¿qué cantidad? Yo tengo esta botella de agua aquí, ¿verdad? Entonces, yo me bebo esta botella de agua, pero imaginemos que es alcohol. Yo me bebo esto de alcohol. Eso fue lo que yo le pregunté, entonces, que la marihuana... Entonces, yo agarro y lleno este mismo espacio de marihuana y entonces me bebo mi alcohol, este mismo espacio, y la otra de marihuana. O sea, ¿cuál es el efecto en proporciones iguales entre alcohol, misma cantidad de alcohol a misma cantidad de marihuana? Porque como dijo Noelia, el que se da 3 jalones, no sé cómo le dirán, copazo de marihuana, inmediatamente vemos sus efectos, pero el que se da 3 tragos de alcohol no es igual. Es que eso depende de la tolerancia. Sí, pero por lo general, la gente, o sea, vamos a las estadísticas. ¿Cómo reacciona generalmente? Reacciona a esto. Es que, vuelvo y te repito, eso depende de la tolerancia. Quizás tú te bebes esa botella entera y tú te nítido y sigas con 3 programas más. Yo me tomo 1/3 de lo que tú te bebes de ahí y yo no puedo trabajar hoy. Es que eso va a depender de la tolerancia. Vuelvo y te repito, sí, la marihuana te da un efecto más rápido y agudo a la hora de tú fumarla. Eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, si te consumes la misma cantidad en proporción de esa botella, si tú te tomas esa botella, hay personas que le puede dar un infarto hepático por eso. Ahora, la marihuana no te va a matar en esa cantidad. Ahora, sí te va a dar una nota que tú no vas a poder trabajar ese día, pero no te va a matar. Ahora, el que no te mate significa que por eso no es problemática. Claro que lo es, porque ese es el problema. Siempre vivimos a la marihuana endiosándola, poniendo que siempre hay drogas peores. Claro que las hay. Hay de todo peor, pero eso no significa que no haya que tener cuidado con esa planta. Y también la curva de la nota alta, la curva de baja es más rápido en la marihuana que en el alcohol. Y también tiene que ver, exacto, el periodo de eliminación del cuerpo de la droga. Buenísima, Euric. Eso depende muchísimo, porque no todo el mundo metaboliza igual una droga en el cuerpo. Y los monchi. Te da hambre. La marihuana te da hambre. Por ejemplo, el hígado procesa 8 gramos de alcohol por hora.
Pero una persona que ya sea un bebedor asiduo y ya tenga problemas hepáticos, la va a procesar mucho más lento y el efecto de borrachera le dura más que una persona que tome menos. Sí. Eso va a depender mucho también de la vía de eliminación de la droga y de la administración. Otra cosa es que, por ejemplo, las personas adictas al café siguen con su café. Las personas adictas a los cigarrillos siguen con su cigarrillo. Quizás cambian de blanco para rojo porque es más fuerte, que en realidad no es así. El blanco hace más daño. Búsquelo y edúquese. ¿De qué? ¿Cómo? Que el cigarrillo blanco hace más daño que el cigarrillo rojo, aunque el rojo es más fuerte. O sea, Pero el blanco, ¿cuál es? El mentolado. ese hace más daño todavía. El que más hace daño es el mentolado, pero también... O sea, los dos hacen daño. Los dos hacen daño. Pero el mentolado te genera más rápido la adicción. No. Te hace más daño a los pulmones. Igual que el blanco te hace más daño porque el tabaco es seco. La diferencia del rojo y del blanco es que el blanco, el tabaco es seco y por eso cuando tú fumas blanco, la garganta se te reseca más que cuando tú fumas rojo. No es que no hace daño el rojo, es que el blanco hace más daño que el rojo, al contrario de cómo se piensa porque dice light. Claro, lo que pasa es que con este asunto de los light, la gente todo lo que es light, la gente tiende a consumirlo más. Ajá. Aunque sea más nocivo. Exacto. Entonces, entonces... Como la Coca-Cola entonces, cero sin sí, pero la Coca-Cola... sin azúcar. No, pero es que la Coca-Cola cero se creó para un segmento de la población con un problema como es la diabetes. Si yo me tomo, por decir un ejemplo, qué sé yo, un agua normal y un agua light, yo me tomo esta agua normal, un vaso, y tiene, qué sé yo, 5 gramos de grasa, y la light tiene 2, pero yo agarré y me metí 10 porque light, me estoy haciendo más daño que yo tomándome una sola aquí. Te tomaste 8, 10, no, exacto, y además, gramos. Y entonces es un problema. Y además igual que tiene la más cerveza químico. light tiene menos alcohol, tiene menos la nota, pero tú tiendes a consumir más cerveza light que una cerveza, como dicen popularmente, normal. Y que porque tiene te lleva químico. más rápido a eso. Sí. Tiene más químicos también. Los light tienen más químicos. Sí, bueno, es que el asunto del tabaco, o sea, es una droga dañina para todos los lados. O sea, esa vaina solamente sirve para matar gente. Pero a donde yo ahí quiero ir. No hay nada de bondad. Donde yo quiero ir es que la gente. Los efectos psicoactivos, pero son muy mínimos en comparación al daño a largo plazo que te hacen. Tenemos una llamada. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla desde dónde? Santo Domingo, Luisana. Cuéntanos, Luisana. Discúlpeme, sobre lo que dice la joven. No tiene que ver los niveles de alquitrán, no los colores. O sea, hay que leer las cajas para saber los niveles de alquitrán. Nada tiene que ver un color con otro. Sí tiene que ver el tipo de hoja con el que se hace el tabaco light y el tabaco rojo. Señora, yo me crié alrededor de una fábrica de tabaco, enrolando tabaco y viendo las diferencias de las hojas y la picadura que se le entra también. Entonces sí tiene que ver la sequedad de la hoja con el impacto que causa en la garganta, la resequedad que causa en la garganta. Es más fácil sufrir de amigdalitis y otros laringitis y otras cosas fumando blanco que fumando rojo. Entonces, donde yo iba con la pregunta era que el que consume café se queda consumiendo café, el que consume alcohol se queda consumiendo alcohol, el que consume cigarrillo, tabaco, se queda consumiendo tabaco. Pero muchas veces el que consume marihuana cambia a una droga más dura, casi siempre la cocaína. Mira. O las pastillas, el éxtasis. Mira, no necesariamente. Ahora, ¿qué sucede? En el contexto de la ilegalidad, el que te vende la marihuana tiende a tener también las otras drogas a disposición. Y obviamente cuando tú te mueves en ese contexto, tú tienes más factor de riesgo de quizás conocer otro tipo de sustancias que se consideran más fuertes. Importante, ese concepto de drogas blandas y drogas duras, eso no existe en salud. No, claro. Pero no digo, o sea, pero quiero esclarecerlo porque uno escucha muchas veces. José, el apagón. Tenemos varias llamaditas. O sea, no, eso no existe. O sea, las drogas todas son drogas. Ahora, hay unas que tienen factores más dañinos que otras, sí, totalmente, pero eso en salud no existe de drogas blandas y de drogas duras. Ahora, ¿qué sucede con lo que tú preguntabas, Noelia? Sí,
se tiene la percepción de que hay una correlación con eso. Pero fíjate, una persona que tome alcohol en una fiesta y se entone, tiene más de predisposición de probar una droga ilegal que el que va a una fiesta y no consume una droga. Repita eso, doctor. Porque ya Repita probó y eso, quiere probar doctor, más. por favor. Y tú te desinhibes. Exacto. Pero- Es muy- Una persona, principalmente joven, que vaya a una fiesta, tome alcohol, se entone, está en euforia, está en coro, como dicen popularmente, está prendido. es más fácil que acceda a probar una droga ilegal que una persona que no consume alcohol. Sí. Porque obviamente está en un contexto más chabacano, más permisivo, el alcohol te desinhibe y tú puedes Pero tender a probarlo. Ahora, no todo el mundo lo hace. Mi pregunta va específicamente porque como la marihuana te relaja y te pone como happy, así, como en una burbuja. Por ejemplo, hay muchas personas que consumen marihuana, pero cuando necesitan estar sharp, despierto, se meten una raya de cocaína para contrarrestar ese efecto de la marihuana y poder ir a trabajar. Sí. Hay muchas personas que consumen marihuana y a la hora de ir a trabajar se meten una línea de Vamos a cocaína. recibir varias llamadas. Tengo Tengo un una comentario- pregunta te voy a dar un y comentario la sobre eso contestaré después de esta las llamada. llamadas. Vamos. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, ciudadano de nuevo, señores. Miren, Cuéntenos, estoy ciudadano. entrando y saliendo de la unidad laboral y entonces a veces me pierdo de la secuencia del programa. Última llamada que hago para poder seguir trabajando. Señores, doctor, mi querido doctor, yo, como usted bien dijo, en la ley seca, Al Capone mató más personas con el tráfico de alcohol que lo que mató el mismo alcohol y tuvieron que legalizarlo porque no le van a erradicar. Yo no veo que no hay ninguna intención de erradicar la marihuana, como erradicaron, por ejemplo, una gran cantidad de selva en Vietnam con el gas naranja que lo hizo Monsanto. No hay esa intención. Entonces, legalizaron el alcohol, número 1 en cáncer de pulmón y más enfermedades. Legalizaron el alcohol, número 1 en el mundo en accidente. Lo legalizaron. ¿Está usted como profesional y experto del área con que legalicen la marihuana en la República Dominicana, sí o no? En este momento, no. Tenemos que hacer paso a paso. Despenalización. Obviamente el asunto de la marihuana es algo que a largo plazo se tendrá que legalizar, no sé cuándo. Ahora, como país, República Dominicana, en mi opinión como profesional, no está preparado ni a nivel de educación ni a nivel de redes de salud de apoyo para legalizar una tercera droga. Sí podemos hablar del tema de despenalización. Ese sí es un tema que debemos abordar. Vamos a escuchar todas las preguntas y luego usted las contesta todas juntas para recibir las llamadas. Buenos días, ¿quién nos habla desde dónde? Buen día, Karina, de Santo Domingo. Una pregunta para el doctor. ¿La Coca-Cola es considerada como una droga? Muchísimas gracias. Bueno, la Coca-Cola tiende a ser adictiva porque tiene dos componentes complicados, que es la cafeína y el azúcar. No se considera una droga como tal, pero a nivel del cerebro sí funciona como una droga. Porque hay personas que le cuesta dejar de tomar esa bebida. Al igual como hay personas que le cuesta dejar de comer, por ejemplo, una dona. Porque desde que la industria de la alimentación descubrió que mezclar azúcar blanca con harina era adictivo, de ahí nos fuñimos. Sí, así es. Buenos días, ¿quién nos habla desde dónde? Disculpen, chicos, yo creo que están malinterpretando el concepto de la marihuana. El que usa cocaína no necesariamente use marihuana, ni viceversa. Los consumidores de marihuana han dejado muy claro que no necesitan la cocaína, pues ellos buscan otros beneficios que no le da la cocaína. Eso es absolutamente absurdo. Ok, mira, déjame algo Ese es el importante. problema con la comprensión de la gente. Vamos a Yo no dejar quiero que al se- doctor fíjate, que le explique a ella. En adicciones nosotros vemos que muchas veces, y se dice, que la persona no escoge la droga, sino que la droga escoge a la persona. Lo primero que yo le pregunto a un paciente cuando tiene un trastorno por consumo adictivo es, ¿por qué esa droga? El que tiende a consumir marihuana busca relajación porque está muy estresado o no puede dormir o maneja unos niveles de ansiedad que no puede dominar. El que tiende a consumir cocaína es lo contrario, se siente a veces con depresión, se siente con un ánimo muy bajo y busca una droga que lo psicoactive. Igual con el alcohol según la cantidad o el efecto que se vaya buscando. Más allá de que hay pacientes policonsumidores. Pero ninguna droga, nadie se queda pegado a una droga solamente de gratis. Porque hay muchos que te dicen, mire, yo consumí
tantos tipos de drogas, pero me quedé con esta. ¿Por qué? Porque esta me quita lo que tengo aquí y me automedico con ella. Entonces, hay personas que sí la prueban todas, pero no necesariamente, aunque hay una cantidad importante, porque tú consumes marihuana, necesariamente tenga que volverte adicto a otras. Y también como que las drogas como que van de la mano Disculpe. con el aspecto como de la persona. Yo no sé si usted se ha fijado en eso. ¿Cómo? Con el aspecto de la persona, como con cómo se ve la persona físicamente, cómo se arregla. Casi siempre los consumidores de marihuana se ven como desaliñados. Por el síndrome motivacional. Y los que consumen cocaína se ven muy hype. Lo que tienden a utilizar muy drogas. sharp. Son personas muy sharp. Lo que tienden a utilizar drogas depresoras tienden a abandonarse más que lo que consumen sustancias de tipo más psicoactivos como la cocaína. Vamos con estas llamaditas. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días. Te hablo desde Arroyo Hondo. Te habla Cecilia. Quiero hacerle una pregunta al doctor. La pregunta mía es la siguiente: ¿por qué no se autoriza la morfina, que es más cómodo, y esa la utilizan los pacientes, verdaderamente pacientes con cáncer, la utilizan? Detrás de esa propaganda que él está haciendo, de que concientizando, está metiendo más el pueblo a la drogadicción, a los atracos, a las malas cosas que hay en los barrios, tanto en la parte baja como en la parte alta. Gracias. Bueno, o sea, me imagino que habló de David Ortiz, ¿verdad? No. Lo que interpreto. No, sino como la ciencia médica, como que la morfina. Ok. No, es que son cosas... Lo que pasa es que ella dijo que por qué no se legaliza la morfina, que es menos dañina que la marihuana, porque el consumo de marihuana... Claro, eso fue lo que ella... Déjeme aclarar. Ella hizo la mezcla que por lo menos hace todo el mundo entre lo recreacional y lo médico. Claro. Ahí es que está. Porque Sí. una cosa es que a mí que me indiquen algo aprobado por la FDA que contenga marihuana, bueno, ok, pero otra cosa es que recreativamente una persona pueda estar consumiendo. Legalizan la morfina y aquí va a estar la... O sea, la morfina está legalizada. Está legalizada para uso. Lo que Pero tiene controles, claro que exacto. sí. Pero la morfina no se pudiera legalizar como una droga como el alcohol, porque como un acetaminofén. no tuviéramos el problema como Estados Unidos. Con los opioides. Con los opiáceos. Sí, con Por opiáceos, suerte, con el opiáceos, mayor sí. problema acá no es el de los opiáceos como Estados Unidos, Sí. que sabemos que hay otras implicaciones, es un tema muy amplio y diferente, pero sí tiene controles regulares y es una droga que bien utilizada quita dolores agudos en personas que tienen problemas serios. Vamos con otras llamadas. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas, Stephanie de nuevo. Rompe, Stephanie. Tengo dos preguntas. La primera, él habla de que hay dos drogas legales. Yo sé que una es el alcohol. ¿Cuál es la otra? Pues estoy un poco perdida. Esa es la primera pregunta. Tabaco, los derivados del tabaco, cigarrillos, todo lo derivado del tabaco. Ok, la segunda pregunta. Nosotros que somos un país con tantos problemas, usted está hablando de despenalizar, luego legalizar, que fue lo que entendí. Estamos hablando de la marihuana con fines recreativos, porque ¿en qué nos aporta legalizar en algún momento este tipo de droga? Esa es mi pregunta. Gracias. Bien, fíjate, déjame aclararte, por si no me expresé bien, en ningún momento he dicho que se legalice. Sí mencioné que antes de hablar de legalización, deberíamos hablar de despenalización de cualquier droga ilegal para identificar las personas que lo consumen y cuáles están enfermos. El momentum histórico llevará de qué tan prudente sea legalizar o no una sustancia. Si bien es cierto, legalizar elimina el problema del narcotráfico, ahora nosotros como país no tenemos una red fuerte ni de educativa, ni una red de salud para poder tratar una embestida de pacientes adictos a diferentes sustancias. Doctor, recientemente el alcalde de New York dijo que la ciudad de Nueva York tiene un olor a marihuana. Y lo que conocemos, por ejemplo, mi ciudad favorita era New York y visitaba frecuentemente durante mi tiempo de estudiante universitario. Luego he ido como 3 veces después de todas estas leyes y todo esto y he podido notar esa ralentización en la gente, sobre todo tuvo un restaurante, etcétera.
A largo plazo, como profesional de la psiquiatría, ¿cómo ve usted ese auge del consumo de marihuana en la juventud y qué consecuencias puede tener esto en la sociedad del futuro? Bueno, hay que esperar, hay que dar un tiempo para ver qué arrojan los estudios. Por ejemplo, si vemos el caso de Colorado, que fue el primer estado en Estados Unidos, valga la redundancia, que se legalizó, se ha aumentado el doble el consumo de la sustancia porque hay mayor disponibilidad, se consume menos alcohol, sí hay aseguradoras que dicen que han aumentado los accidentes de tránsito por culpa de la marihuana. En esa parte también se están viendo episodios psicóticos en las emergencias. Hay un mayor control, el Estado ya sabe qué la gente está consumiendo, cómo lo consume. Hay personas que se van a quedar enganchadas y van a necesitar tratamiento. Otra que la van a poder utilizar de manera recreacional sin generar ninguna alteración en su vida. Y el tiempo dirá, estadísticamente, qué cambios o qué reajustes se irán haciendo con el tiempo. ¿Cómo se han hecho con las drogas legales? Doctor, daños de personas que consumen marihuana en términos específicos, como por ejemplo, mujer embarazada. No puede, la mujer embarazada no puede consumir ninguna sustancia psicoactiva. Incluso hasta el café no se recomienda. Ninguna. Durante el periodo de gestación. Incluso se recomienda... Ni de lactancia. No, y se recomienda no utilizar ninguna sustancia psicoactiva, ni en hombre ni mujer, por lo menos en 6 meses antes de tú querer buscar el embarazo. Siempre se relaciona el efecto que puede tener lo que consume la madre con el niño en el proceso de formación. Eso tiene que ver, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos con las llamadas. Saludos, buenas. ¿Con quién tenemos el honor y desde dónde? Buenos días, equipo. Manuel Corporán, Bancor desde Twitter. Rompe, Miren, Manuel. Una cosa que quería consultar con el doctor. El informe La Guardia de 1950 estableció que no había riesgos en el consumo de marihuana. Pero ese informe, por las presiones políticas de la época, por la lucha contra las drogas y eso, se fue archivando y más nunca nadie ha tocado ese estudio. Un estudio amplio, más de 30,000 personas, y lo hizo el New York Academy for Medicine. ¿Qué opinión le da a usted, doctor, este estudio que se hizo por allá por los 50? ¿Y qué usted piensa que pudiera apoyar el estudio en la despenalización y posterior legalización de la marihuana? Fíjate, luego que el alcohol se legaliza, viene este asunto con la marihuana en esa época. Recuerda que en los 50 la marihuana tenía mucho estigma porque la utilizaba la comunidad negra y los mexicanos. Entonces era como el nuevo enemigo de la sociedad americana. Y por eso en el listado de drogas en el 71 con Nixon se mete en categoría 1 como si fuera una droga tan problemática como por ejemplo la cocaína y los opiáceos. A través del tiempo hemos visto que no es tan dramático el asunto de la marihuana para tenerlo en ese listado. Y con el tiempo se ha ido flexibilizando, más allá de que todavía en Estados Unidos, a nivel federal, la marihuana sigue siendo ilegal. A nivel federal. Está pasando también con los psicodélicos. Psilocibina, LSD, se está viendo muchísimos estudios para trastorno de estrés postraumático, depresión, etcétera, y se ha ido flexibilizando para poder estudiar esto y poder aprovechar esos efectos en algunos pacientes. Hay muchas cosas obsoletas que ya debemos ir actualizando basado en ciencias, no en moda, no en lo que yo creo. Yo soy un divulgador de salud, yo soy un divulgador de lo que leo. Yo puedo tener una opinión basada en lo que leo, pero yo no puedo caer en lo que es la falacia de autoridad. Porque así como yo leo algo hoy, mañana eso puede cambiar en la ciencia. Entonces, la ciencia no está para demostrar nada, ni para hacer ni siquiera el bien a la humanidad. Está para decirte, mira, esto es así y tiene la ventaja de que dice, no sé. No, y pasa la ciencia te lo dice, no sé.
Pero Y esta llamada sí, me no, ya. recordó mucho al tiempo donde los cigarrillos fueron el boom. Todo el mundo fumaba y decían que era healthy. Claro, En los porque 40, sí. en los 40 que promovía la industria tabacalera, principalmente en las mujeres que estaban en la casa, te quita la ansiedad, te quita la histeria. Tú veías esos grandes galanes de la época fumando. A la mujer le daba cierta autonomía fumar como el hombre. Y las tabacaleras también escondieron mucho el daño que hacía. ¿Qué ocurre? Cuando los estados vieron que estaban gastando más dinero en tratamientos que lo que recibían después, dijeron, espérate, tenemos que hacer una campaña para regular esto. Porque esto está matando demasiado gente y nos está drenando económicamente. Y ahí vemos el tema del alcohol, que ahora entonces la industria de manera inteligente se abocó a los vapeadores, al cigarrillo electrónico. Ayer, y ahora hay por otro cierto, boom otra vez con este consumo de tabaco. Ayer, por cierto, vi algo, una foto que subieron a Twitter del periódico donde decía, donde se hacía, era un anuncio, donde decían que deberían de hacer feriado el Día Internacional de la Cerveza. Sí, interesante. Bueno, la ley lo permite. Ahora, ¿es saludable? No, pero la ley lo permite. Exacto. O sea, por ejemplo, hace poco el Congreso también creo que iba a dictar una ley como diciendo que el tabaco como patrimonio cultural. Bueno, se aprobó. Se aprobó. Se aprobó. De eso desde la manera de la salud, tú estás promoviendo una droga legal como el tabaco y personas pueden interpretar que es bueno, que es normal. O sea, fíjate, no es ilegal. Tú lo puedes ver si quieres ético, no ético, así como Ben Love Shore. Es legal, pero no es ético. Eso depende de tu opinión. Desde el punto de vista de la salud, no lo veo tan conveniente. Ahora, eso no quita, bueno, que el Estado no se beneficie de la exportación de tabaco y de todo lo que se produce acá. Igual con la cerveza, etcétera. A mí me parece que ahí es donde la conversación debe llevarse. En lo ético, pero que cada quien esté informado y tome decisiones informadas. Exactamente. Porque al final tú lo puedes hacer ilegal, pero quien lo quiere consumir lo va a consumir. Sí, Va a pero buscar la se le forma. complica el consumo un poco. No, pero el asunto, como dice el doctor, despenalizarlo, identificar e instruir a la gente, tú te quitas un peso de encima, pero aparte la misma gente no lo consume, que yo ponía en la discusión el ejemplo de Holanda. El holandés no consume marihuana, pero en Holanda es legal. El que la consume es el turista que va. ¿Por qué? Porque el holandés sabe los efectos. Y quien la consume bajo la información y decisión propia de hacerlo, pero tú no ves lo mismo que tú ves en New York. Así es. ¿Entiendes? Entonces, ese nivel, yo creo que esa es la conversación que deberíamos Claro, tener. pero el boom del consumo va a pasar. Después de varios años es que entonces va a bajar, pero desde el momento en que tú legalices algo, va a ser la moda del momento. Y va a venir ese boom, porque ahora mismo se habla mucho, y el doctor me puede corregir, se habla mucho solamente de la marihuana en el consumo de los jóvenes, pero los jóvenes están consumiendo mucho éxtasis en este país. Sí. Y mucho LSD en este país. Sí, la droga que más se consume en los jóvenes es la marihuana, pero sí, también están consumiendo otras. Hay que psicoeducar, y psicoeducación no es solamente poner un comercial. Eso tiene que ir desde un programa estudiantil. Hablar de drogas, como se hace en España. Hay que, en todo, o sea, eso tiene que ser un tema transversal y despolitizarlo. Las escuelas deberían de enseñar sobre las drogas, de prevención. Sobre prevención de drogas, sobre sexualidad, claro que sí. Eso se hacía antes. Gracias, doctor. Ver todo esto y nosotros ver que hay una juventud. La mayoría de gente que llama y los casos que usted habló aquí son con jovencitos, muchos adolescentes inmersos en esto de fumar marihuana. Esta promoción que usted está viendo a esto y querer esa normalización con cosas que hacen daño, como usted acaba de explicar aquí, ¿cómo lo ve usted en términos personales? Bueno, es un problema. ¿Qué te digo? El capitalismo es así. Ahora la industria está volcada en los cannabinoides. Y obviamente yo voy a permear todo para que haya más consumidores de mis sustancias, así como lo hizo el alcohol en su momento, que lo sigue haciendo, como lo hace el tabaco. Ahora se está volcando a eso.
¿Se legalizará en República Dominicana? No sé cuándo ni sé. ¿Este es el momento para hacerlo? No lo considero. Despenalización, vuelvo y repito. Desde el punto de vista de la salud, es un problema. No podemos negar el problema que hay, lo que tenemos que enfrentarlo de manera inteligente y acoplar las medidas basadas en la población dominicana. No hacer un copy-paste con civilizaciones que no se parecen a las de nosotros. No porque sean mejores o peores, simplemente porque tienen características diferentes. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que a usted hay que hacerlo parte de este programa y que usted pueda venir. Encantado. Por lo menos una vez a cada 15 días por su trabajo y estar con nosotros y conversar, sobre todo con la audiencia, que nos tomamos aproximadamente una hora con usted aquí Muy conversando, interesante el tema, y que cuando usted venga también el programa sea hasta las 10 de la mañana y podamos seguir tratando los demás temas aquí en Estrellas de la Opinión. Hoy jueves nos despedimos de cada uno de ustedes, esperando que continúe la interacción en las redes sociales. Nos gustaría que el doctor dijera aquí cuáles son sus redes sociales, dónde pueden seguirlo. Me pueden seguir en Psiquiatra Figueroa en Instagram, ahí estamos a sus órdenes. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.